Para poder encauzar a la economía argentina hacia un proceso de crecimiento con vistas al no solo el mediano, sino el largo plazo y pasar hacia lo que es el desarrollo económico, debemos cambiar las expectativas que se dan a partir de la gestión de política económica actual, con esa posibilidad de la realización de los cambios estructurales que efectivamente deben realizarse para, con esa transformación, volver a la senda del crecimiento y, como dije antes, del desarrollo. Pero, ¿qué expectativas estamos generando para el futuro? Hay unas expectativas que son más que nada fruto de la irracionalidad en la gestión de política económica. Si queremos proyectar un futuro en una economía argentina en donde la gran solución parece frente al problema de la inflación es el control de precios, sabiendo que cada vez que se lo implementó ha existido un proceso posterior de inflación más acelerado que el que se quería frenar inicialmente. Si vemos que en parte del territorio argentino grupos de personas realizan actos de vandalismo y o terrorismo y el gobierno nacional es más proclive a apoyar su causa que la de los argentinos que ven vulnerados sus derechos, sea de propiedad o su propia integridad física. Si vemos también que en esta Argentina hay una vía libre para el bloqueo de empresas, llegando al extremo que la principal cementera de Argentina esté planteando que apagará sus hornos, es el caso de Loma Negra. Si seguimos con una ausencia marcada de un liderazgo de un ministro de Economía, con esa idea de no generar un superministro para que no aparezcan nuevamente los Cavallo, hasta incluso los Lavagna. Bueno, lo que vamos a encontrar es que tenemos a una persona que cumple una función parcial, malamente por supuesto, otro que viene con ideas retrógradas y va hacia los controles de precios, otro que sin tener ningún tipo de formación define que hay que colocar el impuesto a las grandes fortunas solo por ser hijo de algún otro presidente de Argentina. Y la verdad es que si sumamos entre todos no hacemos ni un décimo de un ministro de Economía, o menos todavía, quizás fui generoso con esa calificación. Entonces nos encontramos con esa economía donde el error de diagnóstico es la continuidad, donde frente al error del diagnóstico se implementan políticas económicas erradas, inadecuadas, con efectos peores que terminan en una especie de empecinamiento terapéutico, en donde el error de diagnóstico lleva a una mala política, se genera un efecto negativo y como solución es realizar una política peor todavía que la anterior, ¿sí? Buscando culpables en las clases dirigenciales del rubro empresarial, buscando el pobrismo permanente, donde se exalta la situación de aquellos que son más vulnerables en la sociedad y casi se los da como ejemplo de cómo es el grueso de la población argentina. Nos olvidamos de la superación por el esfuerzo, por mediante la educación, por el trabajo diario. Olvidémonos del trabajo subsidiado de baja productividad, sino que pensemos en el trabajo de alto valor agregado, solo posible a partir de educación. Por supuesto que eso solamente se puede lograr en un largo plazo, pero si no se comienza ahora y con esos cambios estructurales nunca volveremos a ser una economía pujante y los demás valor agregado van a encontrar la posibilidad de por lo menos trabajar hacia el exterior, si no es directamente emigrar, porque aquel que genere un emprendimiento en Argentina y tenga que cumplimentar el conjunto de requerimientos normativos de ese Estado que en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal, trata de absorber todos los recursos disponibles para mantener un nivel de gasto totalmente desmesurado, en donde la clase dirigencial goza de muchos privilegios respecto a lo que es el empresario independiente y nos encontramos con una dificultad muy grande de la proliferación de la inversión privada en un contexto mundial que ha sido muy favorable, pero que con una inflación anualizada de Estados Unidos superior al 5%, cada vez es más cercano. Es más, va a suceder
en los próximos meses, si no es ya sobre noviembre, una política monetaria más agresiva de parte de la Reserva Federal. Más agresiva significa que termina con una política expansiva como la que da hasta ahora. Entonces tenemos que cambiar las expectativas. Tenemos que cambiar las expectativas a partir de hechos muy concretos. Hay que llegar al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Quizás políticamente no pueda hacerse hasta mitad de noviembre, pero después de noviembre va a haber que realizarlo. Hay que comenzar otra vez con un proceso de integración económica en el Mercosur y del Mercosur hacia afuera, no pelearnos con los socios del Mercosur. Hay que desgravar al sector productivo, hay que generar los incentivos para que se dé la inversión. Los activos argentinos están muy baratos. Ahora hay que garantizar la propiedad privada, hay que garantizar el libre tránsito. Es imposible que no se pueda sacar productos de una empresa por un problema gremial que implica seguramente una renta extraordinaria para los gremialistas, no así para los trabajadores. No puede ser que no se pueda construir en Argentina sin tener que pagar un sobreprecio a partir de algún tipo de transferencia directa hacia los gremios vinculados a la construcción, tendiendo esto a mantener estructuras gremiales poderosas a partir de los recursos que administran, pero al mismo tiempo capaces de generar sobrecostos que hacen no viables las inversiones. En un país donde hacen falta varios millones de propiedades para responder a la demanda insatisfecha de la población, ni hablar de mantener en el marco jurídico aberraciones como la ley de alquileres, hecho trasnochado generado a partir de una asociación de inquilinos y un diputado que gozó de la posibilidad de avanzar con su ley porque el resto no hizo su trabajo y ni fue capaz de analizar los efectos que podían generar. Seguramente para algunos quedaba mal el hecho de ir en contra de la ley de alquileres como estaba redactada, pero tenemos supuestamente economistas, tenemos abogados, tenemos gente con mucha capacitación, por lo menos en los papeles, que hubiesen podido determinar los efectos de esa aberración jurídica que se generó. Pero todos votaron, fue aprobada y en definitiva lo que se logró es romper un mercado. Es el ejemplo del Estado interventor, con muy poca capacidad de análisis, con mucho de burocracia, tratando de mantener un statu quo que les da beneficios permanentes, pero que afectan al sector privado de la sociedad. Así no volveremos a crecer. Así tendremos una involución constante. En los años buenos tendremos una realidad mediocre y en los años malos seguiremos bajando escalones, empobreciendo sobre todo a aquellos que son más pobres dentro de esta sociedad.